mayor amor que dar la vida. No hay mayor amor, no hay mayor amor. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Segundo encuentro bíblico, una alegría poder estar estudiando juntos, en este caso un precioso texto del Evangelio de Juan. Por si alguien no conoce a Delis, debemos de decir que es de Paysandú, que durante un tiempo él estuvo dando sus dones en la iglesia evangélica, en aquel momento metodista en el Uruguay, y después por distintas circunstancias quedó para trabajar en la iglesia metodista argentina. Esperamos que a través tuyo, Delis, Jesús pueda darnos de esa agua fresca que estamos necesitando tanto para continuar nuestra caminata de servicio al Señor. Y comenzaremos con una oración, pero en este caso la oración es cantada, la música, la poesía, nos están elevando al Señor. Y luego sí, te dejamos a ti, Delis. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa. A pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro, hazme fiel entre los hombres. Toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obra en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto, pon tu palabra en mis manos, en ellas tu providencia, y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza. Sopla, hazme fiel en mi pobreza. Sopla y bautízame en tu brisa. Sopla, renóvame en tu sonrisa. Sopla.
Bien, entonces vamos con el texto bíblico de vuelta, ¿sí? Juan 7, versículos 14 al 18 y 37 al 39, decía yo, en este caminar de nuestras comunidades de fe y de los que están participando de estos estudios hacia la celebración de una nueva Semana Santa. Este texto ubicamos a Jesús en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Cuenta el relato que a la mitad de la fiesta Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? A lo que Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y agrega, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Y sigue contando el relato después de otros acontecimientos que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. La lectura de la palabra de Dios, por supuesto que siempre genera una reflexión. Y yo lo que quiero hacer en este caso no es una exposición sobre la palabra, sino aportar en camino a la Semana Santa la reflexión que esta palabra me genera. Estuvimos conversándola con hermanos de aquí de Concordia, por lo que también va a comprender en mi reflexión algunos aportes que ellos han hecho. Siempre invito a mis hermanos, cuando nos enfrentamos al Evangelio, a la lectura y a la interpretación, no solamente quedarnos en la Escritura, sino que a visualizar las imágenes que tiene el Evangelio. Y acá aparece la imagen de ríos de agua viva. Es una imagen muy poderosa. Y yo digo que para comprender el significado profundo de las imágenes siempre hay que ponerlas en contraste. Y la realidad en la que nosotros vivimos nos permite utilizar varios contrastes, ¿verdad? Reflexionamos sobre ríos de aguas vivas en tiempos de ríos contaminados. Conversaba la semana pasada con un hermano que vino aquí a la iglesia de Concordia y conociéndonos me dijo que su entretenimiento era la pesca. Y cuando él me plantea y me hace narraciones sobre la pesca, venían a mi memoria los pescadores de mi niñez allá en Paysandú. Pasaban la noche en su chalana, le decíamos nosotros al botecito, pescando en el río Uruguay, y al otro día recorrían los barrios con su palo sobre el hombro, llevando pescados y vendiendo de ambos lados. Y estas familias de pescadores, que eran muchos, vivían de esa profesión. Pero ahora el río Uruguay prácticamente está vacío de peces y ya la pesca es un entretenimiento o un deporte. Este hermano incluso me comentaba que con dos amigos desde Concordia se cruzan al Uruguay, porque dice que en los arroyos del interior del Uruguay no hay tanta contaminación como del lado nuestro aquí en Argentina, porque ellos dicen que hay ciertos fertilizantes y matayuyos que no están autorizados para tratamiento del campo en Uruguay, y que eso hace que allá los arroyos estén en mejores condiciones. Bien, pero esto nos lleva también a abrir un poquito más nuestros conocimientos y ver que como sociedad, como pueblos, vivimos en una crisis civilizatoria, ¿verdad? El sistema actual, el capitalismo que organiza y gobierna la vida de los pueblos, nos ha metido en una realidad de un materialismo exacerbado.
Y uno de los valores que este capitalismo ha transmitido en las entrañas de los pueblos es el individualismo. Yo diría que vivimos un poquito en el reinado del yo. Así que el sentido y el bienestar de la vida pasa por el yo tengo, yo puedo, yo quiero, yo sé cómo se hace, siempre se hace así porque yo sé que se hace así, yo conozco, yo tengo la razón. Y desde este yoísmo que vivimos hay un paso muy corto al juicio negativo sobre los demás. Y este yoísmo a nivel general ha hecho que la vida esté contaminada. La realidad que vivimos entonces, podríamos decir que no solo las aguas y los ríos están contaminadas, vivimos inmersos en un palabrerío infernal. Y no es malo el palabrerío por su cantidad, sino porque la palabra que el hombre nos ofrece nos divide, nos enfrenta. Aquí en nuestro país, de este lado, en Argentina, una de las palabras que más familiarizados estamos es la palabra grieta. Y es porque incluso a veces pretendemos no estar de ninguno de los lados, pero se nos impulsa a hacer opciones, ¿verdad? Y bueno, a veces también las comunidades cristianas caemos en este sinsentido de la crítica sin razón, del enfrentamiento. Es como que cajoneamos en nuestras propias comunidades la propuesta de Juan Wesley de pensar y dejar pensar. Muchos dicen con alguna razón que la vida es una fiesta para unos pocos. Todos participamos si nos gustan las fiestas. Y está bien, porque evidentemente no somos resentidos sociales como mujeres y hombres de fe. Y el mismo Jesús en su oración le pide al Padre que no nos saque del mundo. Y su primer milagro lo hace en una fiesta de bodas, en Caná. Pero desde la fe cristiana pensamos que como humanidad nos estamos alejando cada vez más de la espiritualidad como ámbito importante de sentido de nuestra existencia y de nuestra razón de ser, según el Dios creador, en quien confiamos, creemos y celebramos la vida cada día. Hablando de fiesta, acabamos de celebrar el carnaval. Una fiesta popular, hermosa, con muchos prejuicios de ciertas religiosidades, porque se dice que el dios Momo, que el libertinaje, que esto, que lo otro. Incluso dentro de nuestra tradición metodista hay hermanos con muchos prejuicios sobre las fiestas populares. No estoy hablando de los gustos, ¿verdad? Porque evidentemente muchos están en su derecho de gustarles el carnaval o no gustarles el carnaval. Me refiero a aquella visión religiosa que va desde lo pecaminoso hasta lo puro y que muchas veces condena este tipo de fiestas. Hay que tener cuidado en ese sentido con nuestra posición personal, porque Jesús dice justamente acá en este texto, el que habla por su propia cuenta lo hace para que la gente lo honre. Bien, hoy el texto bíblico nos dice, del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva. Hay otra versión que dice, del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. En el mismo sentido, me parece que va la palabra. Esto nos lleva muchas veces a ponernos en la reflexión de nosotros reflexionar de la palabra desde el Evangelio, desde nuestra vivencia de fe, desde nuestra participación en la iglesia, y nos ponemos a veces en la posición de que yo soy río de agua viva, o también en la posición de que evidentemente yo seré ríos de agua viva para otros. Esto tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos consideramos en un estado de pureza que otros no tienen. Incluso muchas veces frente a tantas dificultades que vivimos, ese estado de pureza en nuestra fe que nos autoadjudicamos nos provee cierto refugio en el cual nos sentimos cómodos. Y entramos como iglesia en un estado de confort de que muchas veces nos cuesta salir. En toda lectura y reflexión bíblica siempre nos fijamos en el contexto.
Estas palabras de Jesús son dadas durante la fiesta de los tabernáculos. Seguimos con el tema de la fiesta, ¿verdad? Ya Araceli en su primer estudio nos aportó sobre esta fiesta. Duraba una semana y era muy significativa en la memoria e identidad del pueblo judío. Es así que podemos leer, y ustedes pueden buscar después en Levítico 23, donde dice, leo en la versión de la Biblia de Jerusalén, el día 15 de ese séptimo mes celebraréis durante 7 días la fiesta de las tiendas en honor a Yahvé. El día primero habrá reunión sagrada y no haréis trabajo servil alguno. Durante 7 días ofreceréis manjares abrazados a Yahvé. El día octavo tendréis reunión sagrada y ofreceréis manjares abrazados a Yahvé. Habrá asamblea solemne, no haréis trabajo servil alguno. Podemos decir que esta memoria que tenía el pueblo judío del obrar de Dios en su historia, se expresaban los ritos de la religiosidad y en el recuerdo, por supuesto, de algo bueno que había acontecido en su historia pasada. Por lo tanto, había un ambiente festivo. Esta fiesta sucedía al final de la cosecha y de la recolección de frutos. Los judíos subían a Jerusalén. Esto es importante, esta expresión, los judíos subían a Jerusalén. Y durante 7 días hacían memoria del obrar de Dios en su lugar como pueblo elegido. Esta memoria que ellos hacían, el cumplimiento de la ley, más el cuidado de la tradición, los colocaba como un estado de pureza frente a los demás pueblos, como en un estado de agua viva. Y se cuidaban mucho de no contaminarse. Si no, recordemos el sacerdote de la parábola del buen samaritano. No paró a atender al caído justamente por cuidar su pureza. No se iba a arriesgar a entrar en contacto con lo impuro. También en el texto del domingo pasado, que tuvimos en el calendario litúrgico, lo raro no era solo que Jesús conversara con una mujer, sino que además era samaritana, porque ella estaba contaminada por su contacto e integración con otros pueblos que tenían los judíos que vivían en el Reino del Norte, en consideración de los judíos que vivían en el Reino del Sur. Y no solo eso, sino que también en ese relato aparece como lugar sagrado, de agua adecuada y de pureza, el templo de Jerusalén. En la fiesta, al terminar el día, una comitiva de sacerdotes iba al estanque de Siloé y recogían agua en un cántaro y volvían para verterla a los pies del altar. Lo hacían ellos para simbolizar en esta fiesta de los tabernáculos, cada vez que terminaba un día, para simbolizar el derramamiento del Espíritu Santo cuando viniera el Mesías y los reconfirmara como pueblo elegido. O sea, no solo conservaban la pureza del pasado, que ellos se autoadjudicaban, sino que también de alguna manera buscaban asegurarse la pureza del futuro que Dios le tenía preservado como pueblo elegido cuando viniera el Mesías. Al parecer, después de este derramamiento, el último día, acontece la intervención de Jesús. Se puso de pie y alzó la voz. Esto también tenemos que hacerlo notar, ¿verdad? Y lo que le estaba expresando es que él era el cumplimiento de lo que ellos celebraban. Jesús le dice, aquí estoy y ahora, cosa que ellos no comprendieron. Ya estaba la orden de tomarlo prisionero y acabar con él. O sea, Jesús tiene una intervención no solamente notoria, sino también arriesgada. Jesús rompe con su seguridad personal y se ofrece a sí mismo en sacrificio, en notoriedad, para llamar la atención y que ellos puedan atender esa palabra. En el último día de la fiesta dice entonces, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del corazón del que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Una imagen poderosa. Aquí
Nuestro Señor Jesucristo, en mi comprensión, me parece que hace una evaluación de la fiesta. Es como decirle, la memoria todo bien, la alegría todo bien, el encuentro todo bien, pero después, ahora terminada la fiesta, todas las familias bajaban de Jerusalén y se iban a sus hogares, a sus trabajos, a su vida cotidiana, y allí ya no iban a estar rodeados de sacerdotes, ya no iban a estar rodeados de la grandiosidad del templo, ya no iban a estar en la sagrada ciudad de Jerusalén. Allí es donde el obrar del Espíritu Santo, según nuestro Señor Jesucristo, va a ser necesario. Por eso, nuestro Señor Jesucristo se pone de pie y dice estas palabras que para mí también tienen un contenido de advertencia. Cuando yo pensaba en esta fiesta, en este acontecimiento allí en Jerusalén, en el templo, con todo el movimiento, vino a mi memoria una canción de Joan Manuel Serrat. Esta canción de Joan Manuel Serrat, que muchos de ustedes conocerán, tiene más de 50 años. ¿Por qué? Es de la década del 70. Y se llama Fiesta. Y muchos de ustedes la conocen. Incluso a mí me cuesta leerla sin cantarla, ¿no? Dice la canción, gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, cómo comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apurad, que ahí os espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos, dice la primera parte del estribillo, vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y sigue la canción, dice, hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarles la facha. Aquí se acaba la fiesta y sigue la canción en su segunda parte diciendo, juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol, abrazando a una muchacha. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y el estribillo al final dice, vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Notable, notable que una canción nos haga un cuadro, una pintura tan definida de lo que es lo que era la realidad social en este tiempo, y que lo podemos también adoptar para la realidad en la cual nosotros vivimos, ¿verdad? No se trata de una fiesta, de una noche en particular, por más que allí haga referencia a la noche de San Juan, sino que se trata del sube y baja de la vida que los seres humanos tenemos como consecuencia de la realidad que el hombre con su voluntad, desconociendo la voluntad de Dios, nos está haciendo vivir. Y es notorio que siempre después de cada fiesta bajamos con la resaca a cuestas. Entonces ahí se nos hace necesaria el agua de vida que implica nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cotidiana para que nuestra vida recobre el sentido, ¿verdad? Y esta agua, cuanto más viva, cuanto más pura sea, el agua más rápida
el agua nos hace reponer en forma más rápida y nuestro organismo se recrea. Permanentemente somos invitados a estas fiestas. No se trata de ser un antisocial, porque debemos y nos gusta participar de las alegrías de nuestro pueblo. Yo pensaba también, pensando en este tema del sube y baja de la fiesta, es como que nuestra existencia va entre el carnaval y el 8 de marzo, ¿verdad? El 8 de marzo, el día de la lucha por los derechos de la mujer que acabamos de vivir. La alegría del carnaval es algo maravilloso y para disfrutar. Pero la igualdad de derechos para la mujer, al ritmo que vamos, según la Organización de las Naciones Unidas, la alcanzaríamos de aquí a 300 años. Es una sed que tenemos aquellos que participamos del espíritu cristiano, que en este tiempo no podemos apagar con ninguna fiesta. En este devenir de la vida es que sentimos sed. Siempre pienso en nuestras comunidades de la iglesia, y eso lo conversamos con los hermanos aquí, ¿verdad? Y en la ausencia de las generaciones intermedias que tenemos en nuestras comunidades. Somos niños, adolescentes, jóvenes, y vamos a la iglesia. Pero llegamos a la plenitud de nuestras capacidades físicas e intelectuales y nos vamos a nuestro proyecto de vida por afuera del Evangelio. Nos ocupa el trabajo, nos ocupan las propiedades, nos ocupan los negocios, en lo mejor de los casos nos ocupan las vacaciones, los espectáculos, nos ocupa el deporte, y así la vida se nos va pasando. Y cuando terminamos de atender a nuestros hijos, y cuando hicimos lo que hicimos con nuestra profesión y con nuestro trabajo, cuando vemos que ya no nos invitan a las fiestas más importantes, entonces volvemos a sentir el ser humano la necesidad de Dios. Porque hay una cosa que nadie puede negar, que es que la espiritualidad es parte de nuestra naturaleza humana. Que por más que el materialismo nos haya inundado, necesitamos atender nuestra espiritualidad. Y este mismo hermano que me hablaba de la pesca, me planteaba la necesidad de que él quería y necesitaba conectarse con él mismo. Y a mí me sirvió para esta reflexión, porque yo, como seres humanos, muchas veces vivimos mirando y escapando para afuera de nosotros mismos y desatendemos nuestros afectos, nuestros sentimientos, las relaciones de amor y cuidado que nuestro Dios quiere que tengamos con nuestro prójimo, y que ha sido expresada claramente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está preocupado por llevarnos a verdades espirituales, entonces, que trascienden lo físico y que el hombre no sabe atender por más espectacular que sea la fiesta. Siempre sentimos la sed de una vida plena, de una vida buena, de una vida abundante, de una vida justa. Recordamos aquí, traemos a la memoria el encuentro de Jesús con la mujer samaritana que aparece en Juan 4. Dice Jesús, conociendo toda esta situación, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Después de una semana de fiesta, Jesús sabía que la sed persistía en su pueblo y en los corazones de aquellas personas. También queda evidenciado, y él sabía, la insuficiencia de la religión y de los ritos para calmar esa necesidad. Hablamos del profundo vacío, del sinsentido de la vida que a veces tenemos. Frente a este conocimiento de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así como tenemos sed física, tenemos sed espiritual. Y ambas pueden ser
clamadas y necesitan ser atendidas. Siempre vamos a tener hermanos que van a venir con un clamor, que van a llegar a nuestras comunidades con un clamor de esa sed espiritual, por más que no lo expresen, no los digan con estas palabras. Y más teniendo en cuenta en nuestro espíritu que esta es una oferta gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Es una oferta de la gracia gratuita a todos los hombres y mujeres. Cuando nuestro Señor Jesucristo, en este caso, estaba amenazado de muerte, en un tiempo muy difícil de su ministerio, hace una oferta de amor profundo, gratuito, a todos aquellos que se habían alejado de Dios. Y aquí tenemos que tener cuidado con nuestras apreciaciones sobre la gracia de Dios, quién la merece y quién no la merece. O sea, a veces en nuestras comunidades comentábamos con los hermanos que tenemos criterios cerrados para la participación de otros en nuestras reuniones. Si la cosa no es como yo la digo, como yo la pienso, como siempre la hicimos, entonces no integramos, no atendemos y no logramos calmar esa búsqueda de sentido de la vida que tienen esos hermanos que aparecen en nuestras comunidades 2x3. Y pensando que en Semana Santa hay muchos hermanos, algunos que vuelven y se reintegran, otros que buscan un ámbito cristiano para compartir esa búsqueda que tienen. Tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿verdad? Las comunidades cristianas en la celebración de nuestra Semana Santa. Cristo es la verdadera fuente de vida. Solamente en Cristo podemos ser liberados del precio de nuestros errores y de nuestras equivocaciones de los caminos de la vida. Ni ritos ni tradiciones. La vida sin Dios carece de sentido. Eso es un testimonio que tenemos que tener nosotros bien en claro. Como seres humanos, claro, el ser humano lo sabemos, pero a veces no lo reconocemos y buscamos por otro lado, ¿verdad? La fe cristiana debe ser aquella convicción de que solo en Cristo encontramos salvación. La vivas y la sientas como la vivas y la sientas en sus diferentes comprensiones a este tema de la salvación. En Lucas 12 dice la palabra: ¿de qué le sirve al hombre ganar y acumular riqueza si pierde su vida? Allí está también la exhortación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué le sirve al hombre ganar y acumular riquezas si pierde su vida? Hay una clara exhortación a atender nuestra espiritualidad. O sea, volver a la fuente creadora de nuestro ser, que es nada más ni nada menos que volver a Dios. Ahora, como comunidad de fe y esperanza, para volver a Dios, evidentemente tenemos que negarnos a nosotros mismos. Salir de aquel yo del cual yo les hablaba al comienzo de la reflexión. Por eso incluso tenemos que tener cuidado con nuestros liderazgos en la iglesia, con nuestras razones, con nuestros criterios, con nuestro personalismo, podríamos resumirlo, ¿verdad? Porque cada imposición o no comprensión o no integración al otro, aunque más no sea de nuestra manera de vivir la fe en relación con la suya, es un bloqueo, es una exclusa que prohíbe que el agua viva pueda correr con abundancia en la vida de nuestra comunidad. Y el espíritu entonces quede estancado. Seamos el agua que del estanque de Siloé derramaban en el templo de Jerusalén, y no seamos el agua del Santo Espíritu de Dios que nos ha sido dada. Podemos tener una rica memoria, podemos tener una abundante tradición, pero entonces con el agua estancada el crecimiento no es posible. Acabamos nosotros también hace unos domingos atrás de reflexionar sobre el acontecimiento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y allí vemos que todo muy bien con Elías, que todo muy bien con Moisés,
con su presencia, con su aporte a la historia del pueblo judío, pero la invitación de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos allí presentes es: muchachos, hay que bajar. Porque allá abajo está el ministerio. Por más que aquí sea todo trascendente y luminoso, el desafío de nuestro Señor Jesucristo es: a sus discípulos hay que bajar. Los discípulos, evidentemente, que participaron de ese hecho, bajan distintos, de estos que bajaron de la fiesta de Jerusalén y de estos que bajan de las fiestas de la vida que dice Joan Manuel Serrat con la resaca a cuestas. Ahora, lo que hace distinto a esos discípulos que bajan del monte de la transfiguración es la presencia luminosa de nuestro Señor Jesucristo y la voz de nuestro Padre Dios confirmándolo nada más ni nada menos como su Hijo. Bien, sucede que el hombre busca en lugar equivocado, ¿no? Ya el profeta Jeremías lo decía en el capítulo 2. De mal ha hecho mi pueblo, a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas que el agua no retienen. Esto es en versión de la Biblia de Jerusalén, Jeremías 2, versículo 13. Este es el problema del hombre, ¿verdad? Dejar a Dios y tratar de llenar la vida con otras cosas. Frente a nuestras insatisfacciones muchas veces buscamos la culpa afuera, a otros. Y lamentablemente muchas veces lo hacemos con el que tenemos más cerca. Por eso muchas veces tenemos problemas en la convivencia en las comunidades. O le echamos la culpa al trabajo, o a la falta de tiempo. Siempre el ser humano está relegando al fondo de sus prioridades a su espiritualidad. Y cometemos el error de descuidarnos a nosotros mismos y de descuidar al hermano que tenemos a nuestro lado. O a veces incluso buscamos caminos alternativos, por ejemplo, cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar donde vivir, cambiamos de iglesia. Sentimos que lo de afuera es mejor, o sentimos que lo que no tengo es mejor en desprecio de lo que tengo. Entonces siempre perseguimos sueños que a veces no hacen a nuestro bienestar y a nuestra paz. En mi generación, hermanos, vivimos tiempos de exilio. Y muchos se tuvieron que ir de sus lugares de vida, en forma obligada. Pero es importante destacar, y esto es lo que hemos compartido con hermanos en el exilio en países extranjeros, que como parte de su espiritualidad siempre estaba en el anhelo, el sueño de volver. En muchos casos incluso era incomprensible porque uno los veía económicamente mucho mejor y habían salvado su vida. Pero la espiritualidad que habían vivido con su pueblo, con su familia, en su barrio, con su gente, era una ausencia que les provocaba mucho dolor. Era un vacío que tenían en sus vidas. Así que muchos se decidieron, muchos que fueron al exilio por diversas causas, en forma obligada, sin querer, decidieron volver a su país, porque tenían aquello impregnado en su vida. Esto me parece a mí que es un botón de muestra para aprender cómo deben ser nuestras relaciones y nuestras vivencias en nuestras comunidades de fe. Cristo debe vivirse y compartirse de tal manera que el hermano que venga, aunque más no sea un rato a compartir con nosotros o la hermana, tenga una vivencia fraternal profunda, un aliento de la esperanza, una renovación de su vida, un testimonio de fe, que ese hermano no se vaya con la resaca a cuestas, sino que
se vaya con el anhelo y con el sueño de venir a nuestra comunidad. Y con la certeza en su corazón de que cuando vuelva va a ser recibido con alegría y se va a compartir lo que somos y lo que tenemos. Tenemos la propuesta entonces de Cristo, que tendría que ser la propuesta permanente de la Iglesia. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ir a Cristo, entre otras cosas, siempre yo digo, es echar un vistazo en su ministerio. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en su ministerio? ¿Cómo trató a quienes se acercaron a Él? ¿Qué cosas enseñó? ¿A quiénes puso como ejemplo a seguir? ¿Cuál es la relación con Dios y con el prójimo que nos propone tener? Como iglesia, yo creo que como comunidad de fe y esperanza siempre tenemos que tener en claro que la propuesta es negarnos a nosotros mismos y presentar e iluminar, hacer que sea trascendente para la vida de los demás a nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Sí, el problema del hombre moderno es que no cree en Dios y por lo tanto no busca y no acepta a Jesucristo. El hombre piensa que no necesita a Dios, de la misma manera que no ve la gravedad de contaminar el agua y de contaminar la tierra. Eso es parte de nuestra realidad. El hombre moderno, podríamos decir, ignora la espiritualidad. Pero la palabra y nuestra fe y nuestra vivencia en comunidad nos da la certeza que ella está ahí. Que la espiritualidad está, es parte constitutiva del ser humano creado por nuestro Padre Dios. O sea, la crisis civilizatoria que yo mencionaba al comienzo de la reflexión que tenemos no es solo política y económica y social, sino que el hombre ha perdido su orientación y su razón de ser. Todo es pragmatismo, ya no interesan algunas cosas que son fundamentales en la vida de los pueblos, como la justicia. Tenemos una guerra que está aconteciendo hace un año, y es como que ya nos hemos acostumbrado a que esa guerra está ahí, y es inevitable. Y aquellos que pueden no están trabajando para que esto acabe. Bien, la tarea de la Iglesia es un gran desafío, pero este Espíritu de Dios que por gracia nos es ofrecido, tiene, sin ninguna duda, hermanos, los dones que necesitamos para ser ríos de agua viva. Nuestra actitud en este tiempo, como hombres y mujeres de fe y esperanza, sería dejar que el Santo Espíritu nos guíe. Este Santo Espíritu que tiene los dones para despertar esa corriente de vida que está en nosotros. Esta es la reflexión que construimos y que yo quería acercar para que nos quede como desafío en este caminar hacia una nueva Semana Santa y que sea una fiesta en nuestras comunidades agradable al Señor y que podamos hacer que ese agradable sea significativo y profundo para cada hermano, cada hermana que venga a celebrar con nosotros una nueva Semana Santa. Bien, hermanos, que el Señor nos ilumine hasta aquí nuestra reflexión. Seguramente habrá mucho más que aportar en los estudios bíblicos que vendrán, como así también supimos ya empezar a calmar nuestra sed en el estudio bíblico anterior que nos compartió Araceli. Gracias. Muy bien, Delis, muchísimas gracias. Como vos decís, tenemos un gran desafío, pero no estamos solos, está el Espíritu acompañándonos, guiándonos para hacer realmente agua viva
y cuando nos convertimos en agua contaminada para limpiarnos y modificar nuestra forma de ser. Dejamos ahora, no sé si a Luis, y después nos podríamos despedir orando juntos el Padre Nuestro. Y quisiera tan solo recordarles que la próxima semana, también miércoles, a la misma hora, 19:30, tendremos el estudio bíblico del texto de San Mateo, capítulo 9, versos 27 a 31. Ya al correr de la semana les vamos a hacer llegar a los pastores para que distribuyan la invitación y la nota con el texto que vamos a estudiar. Nos va a conducir en el estudio y la reflexión la próxima semana la hermana Estela Casco de la iglesia en Trinidad, en Uruguay, y nos va a coordinar la sesión el pastor David Watup, pastor también de la iglesia en Salto y que ahora se hace cargo también de la iglesia en Trinidad. Y todos y todas son bienvenidos para unirse otra vez a nosotros en ese momento de reflexión y estudio bíblico. Mirta. Muy bien, muchas gracias. Recordemos entonces Mateo 9, 17 al 31 para ir leyéndolo en el resto de la semana. 27 al 31, si alguien empieza en el 17, también va a ser bueno porque va a leer más todavía. Así que Mateo 9, 27 al 31. Y ahora, hermanas, hermanos, amigas, amigos también, ¿verdad? Porque Jesús nos llamó así, ustedes son mis amigos. Nos despedimos juntos orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra. Danos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bendiciones. Chao, bendiciones. Gracias. Bendiciones, que pasen muy bien. Gracias. Gracias. Nos despedimos aquí el grupo de Concordia. Bendiciones para todos. Gracias. Chao. Chao, buenas noches. Que pasen bien. Chao, chao. Buenas noches. Buenas noches. No hay mayor